Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Y particularmente porque si olvidamos la historia, no nos permite analizar correctamente el presente. Y bueno, hoy es feriado, hoy es lunes feriado por la celebración de la anexión del partido de Nicoya, un aniversario más. Este programa es pregrabado y yo le agradezco a don Vladimir de la Cruz que nos acompañe como cada año recordando los eventos que llevaron a la anexión del partido de Nicoya. Don Vladimir, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Gusto verlo, Randall, y complacido de colaborarle una vez más. No, muchas gracias por estar con nosotros, don Vladimir. Recordemos la época, si me hace el favor, ese momento en el que estábamos apenas en los albores, digamos, de convertirnos en la Costa Rica que somos hoy. ¿Cómo era Costa Rica en ese momento, don Vladimir? Era la época, al final de la colonia. Está claro, digamos, para quienes nos oyen y nos ven, que Costa Rica formaba parte del imperio colonial español y en esa época, a principios del siglo XIX, el imperio colonial español empezaba a resquebrajarse. Empezaban a darse movimientos de independencia en Sudamérica, en México y en Centroamérica. Incluso en Centroamérica, el primer grito de independencia lo daba un costarricense, Pablo Alvarado y Bonilla, que era estudiante de medicina en Guatemala, allá por 1808. Y desde ese periodo hasta 1821, Pablo Alvarado juega un papel importante en esa protesta anticolonial. Pasa más tiempo en la cárcel que en la libertad. Incluso hay documentos, digamos, curiosos en el sentido de que querían devolverlo a Costa Rica y el gobernador colonial de Costa Rica decía que no, que mejor lo dejaran en Guatemala. Okay. Seguro pensaba que le podía crear muchos problemas. Claro, de fijo. ¿Verdad? Entonces, para entender que ahí había eso. Y después de ese proceso, en Centroamérica se producen algunos movimientos de protesta inconformistas, anticoloniales en toda la región, entre ellos en Costa Rica. Se producen movimientos que eran contra los estancos y los estanquillos, que eran instituciones que de una u otra manera cumplían funciones de la administración colonial, y quienes se sentían afectados por los impuestos y por las políticas que se trazaban desde ahí, pues protestan contra eso, de manera que ya había un malestar. Ese último final de la colonia, pues tuvo 3 gobernadores. El último fue el gobernador Juan Manuel de Cañas, que empezó a gobernar en 1819. Ese era militar de carrera, era un déspota, un autoritario. Después de la independencia en Costa Rica lo señalan como un opresor del pueblo costarricense. Fíjense que es interesante porque es un concepto para señalar que la época de la colonia era una época opresiva, de dominación española, etcétera. Con Guanacaste, el partido de Nicoya, quiero decir, era una región autónoma dentro de Centroamérica, formaba parte entre Nicaragua y Costa Rica como una región que se llamaba partido, porque las regiones a partir de 1780, con motivo de las reformas borbónicas que se llevan a cabo en España, se reorganiza la administración colonial y se pasan a llamar partidos. Entonces, ahí aparece este partido de Nicoya. Entre Guanacaste, entre Costa Rica y Nicaragua, con autonomía. Para los mismos efectos, la administración colonial de toda Centroamérica se dividió
en dos cabeceras, una Guatemala y la otra León, de Nicaragua. Entonces, de Guatemala dependíamos de unos aspectos y de León de otros, ¿verdad? Pero éramos parte de eso. Por eso es que a nosotros, cuando se produce la independencia, nos llega el acta también de León, ¿verdad? Ujú. Era como parte de una administración superior que nos informa también de lo que han tomado en decisión para la independencia con motivo del anuncio en Guatemala de independizarse Guatemala. No nos llegó, por lo menos no tenemos noticia nosotros de eso, el acta de independencia de El Salvador ni el acta de independencia de Honduras, ¿verdad? Esas fueron propias de Honduras y El Salvador y no nos llegaron a otros, ni siquiera por cortesía nos las comunicaron. Por lo menos no conocemos documentos en el Archivo Nacional que digan que ahí están esas actas y que se informó a Costa Rica de los actos que ahí se habían tomado para, digamos, apoyar cualquier gestión que en igual dirección se fuera a hacer respecto a Costa Rica, como efectivamente se hizo de declarar la independencia. Entonces tenemos ese escenario. Por otro lado, tenemos otro escenario importante, que es cuando en 1808 España es ocupada por Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y la Revolución Francesa se proyecta de esa manera hacia España. Napoleón va a estar ocupando España desde 1808 hasta 1814. Resultado de eso, Napoleón elabora una constitución a la influencia de la Revolución Francesa, que es la Constitución de Bayona, que incluso llegó a tener representantes latinoamericanos, para llamarlos de esa manera, o americanos, que vivían en España, no que fueron nombrados expresamente para la constituyente esa. Mientras España está ocupada por Napoleón, se producen movimientos de protesta contra la ocupación napoleónica de España, contra la invasión napoleónica de España y por la independencia de España de la dominación francesa. Fíjense que es interesante esto, porque es paradójico. Y eso, por supuesto, como fue destituido el rey, entonces se producen movimientos juntistas, de juntas patrióticas de lucha para restablecer la monarquía. Y en América también se producen movimientos juntistas. Nosotros hemos oído ahí el cuento de la declaratoria de la muy noble y leal ciudad de Cartago, porque Cartago se pronuncia a favor del rey. Claro. Entonces, en las Cortes de Cádiz se gestiona por parte del representante de Costa Rica, Florencio del Castillo, esa declaración y se le da ese título a Cartago, que había mostrado lealtad al rey español. No lo hizo San José, no lo hizo Alajuela, Cartago. Entonces, tenemos esa parte importante, pero si en España había una protesta contra la ocupación española y de independencia de Napoleón, eso que está sucediendo en España paralelamente se está dando en América contra la ocupación, la invasión y la dominación colonial española. De manera que en términos comparativos vivíamos entre 1808 y 1814 situaciones similares de luchas contra la presencia extranjera dominante, opresora. Y ya en Sudamérica empezaban a producirse movimientos de independencia. Ya se había independizado parte de algunas regiones de Sudamérica en 1810. Incluso hay ya en 1800, sí, creo que en 1810 está la Constitución de Caracas de Venezuela, antes que la Constitución de Cádiz, después de la Constitución de Bayona. De manera que cuando se rearticula el movimiento para nombrar los diputados a las Cortes de Cádiz, Costa Rica, y aquí viene el primer rasgo importante con Nicoya, tiene que unir para efectos electorales la población de Nicoya, de Nicaragua y de Costa Rica para poder elegir los representantes, los diputados que iban a ir a España a las Cortes de Cádiz. Y así fue, parte nuestra, parte de Costa Rica,
Florencio del Castillo. Por eso también que se le nombra ahí primer diputado nuestro, se le reconoce como el primer diputado. Por eso es que en el recinto parlamentario, ahí donde se reúnen todos los diputados, lo que se llama el plenario legislativo, para quienes nos oyen, ahí hay un óleo, una pintura de Florencio del Castillo, que es a quien se le reconoce como el primer diputado electo de Costa Rica. En ese mismo recinto parlamentario está también un óleo de Juan Mora Fernández, que es el primer jefe de Estado en 1824. Y quien, ahora sí, es el que va a ser el motor importante para la anexión de Nicoya. Ya Juan Mora había participado de los gobiernos provisionales que habían habido antes, entre 1821 y 1824. Bueno, tal vez esto brevemente lo podemos explicar. El resultado de la lucha por la independencia conduce a la declaratoria de independencia de Guatemala, por el impacto también del movimiento independentista de México, y la declaración de independencia de Guatemala es como el detonante de la independencia del resto de las provincias de Centroamérica. ¿Por qué? Porque ahí se dice, comuníquese a los pueblos del resto de Centroamérica para que tomen la decisión que crean conveniente, y así se pronuncia El Salvador el 21 de septiembre, se pronuncia Honduras y Nicaragua el 28 de septiembre, a nosotros nos llega la noticia el 12 de octubre, se convoca a delegados de los pueblos para que se reúnan en Cartago, que era la capital de la colonia, el 28, para que estén en Cartago el 28, para reunirse el 29 y tomar una decisión, y el 29 de octubre se toma la decisión de la independencia de Costa Rica. Ojo con lo que le voy a decir, el 29 de octubre también se declara la independencia del partido de Nicoya, simultáneamente, separados. Bueno, pero en ese periodo... De España, la independencia de España. Lo hace el partido de Nicoya y lo hace Costa Rica. Sí, claro, 29 de octubre, la misma fecha. Pero ahora sí, entre 1821, ya con esas regiones autónomas independientes, empieza un proceso, ahora sí, de rearticulación hacia la constitución de la República Federal, porque como habíamos estado unidos en el periodo anterior, hay una propuesta, digamos, de mantenerse unidos ya de manera independiente bajo el modelo federal, al estilo de cómo estaba Estados Unidos, cómo se estaba constituyendo Venezuela y esos otros lugares. Entonces aquí de nuevo se reúnen las regiones de Centroamérica alrededor del proyecto de la República Federal, que ya está funcionando en 1824. Y dentro de la República Federal, nosotros somos un estado, el estado de Costa Rica, y surge el estado en 1824. Primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández. Pero entre 1821 y 1824 hubo juntas de gobierno, juntas gubernativas, junta de delegados, junta superior gubernativa, dos juntas, y ahí se van desarrollando, eran órganos colegiados. En algunas participaron sacerdotes muy importantes de la época porque eran independentistas. Incluso llegaron a presidir los primeros gobiernos independientes de Costa Rica, sacerdotes. Hoy, eso es curioso, no se puede hacer. ¿Ah? Eso es muy curioso, no solo porque no se puede hacer, sino es curioso, don Vladimir, porque, digamos, era la religión española. Bueno, pero era normal que así fuera, porque la religión católica era la que había impuesto España en América y estaba desarrollada en casi toda Europa. Tanto así, por ejemplo, que los franceses en la Constitución de Bayona de 1808 establecen el concepto ese de que la religión católica es la religión de Estado, ¿ya? Y eso se pasa a la Constitución de Cádiz de 1812, y por ahí mismo, por influencia de eso, se pasa a todas las constituciones después, porque ya venía eso como un elemento ADN de la identidad, digamos, de las comunidades de América y de las comunidades que estuvieron bajo la dominación española y bajo la dominación religiosa cristiano-católica, ¿verdad? Porque en ese momento, aunque ya habían otras denominaciones cristianas no católicas, no llegan a América. Ya empiezan a llegar hasta la segunda mitad del siglo XIX. Antes no habían entrado esas otras denominaciones cristianas. Entraron con ferrocarril,
digo con el ferrocarril, no porque entraran por el ferrocarril, sino cuando se está construyendo el ferrocarril, que vienen a trabajar chinos, negros, italianos, vienen todos los constructores del ferrocarril, son de religiones no católicas, entonces se establece un pacto en la construcción del ferrocarril con el Estado para que se permitan construir los templos religiosos de quienes no son católicos para que puedan celebrar sus ritos, sus prácticas religiosas, etcétera. Y entonces por ahí empieza a abrirse la penetración de las ideas religiosas no católicas, pero eso pasa en algunos años para eso. Mientras tanto, el peso importante era ese. Y nosotros, desde el punto de vista eclesiástico católico, dependíamos de León de Nicaragua, digamos. Ujú. El obispo de León era el superior jerárquico de los sacerdotes, de los pocos sacerdotes que habían en Costa Rica, y de vez en cuando en la historia del siglo XVIII y XIX llegaba el obispo de Nicaragua en visita aquí. Morel de Santa Cruz fue uno de los últimos. A él se le debe la fundación del pueblo ese de Santa Cruz y de otros pueblos importantes. Entonces, esa era la influencia de estos sacerdotes extranjeros o nicaragüenses, porque ahí estamos hasta 1852 con Juan Rafael Mora Porras, es que empezamos a mantener nuevas relaciones diplomáticas internacionales muy poderosas, entre ellas con el Vaticano, y se firma el concordato con el cual se establece la sede obispal de Costa Rica. Empieza a haber ya un obispo, y el primer obispo fue Anselmo Llorente y Lafuente, que fue muy importante para nosotros también en esos primeros días de la década del 50, porque cuando vino la campaña de 1856, el obispo en diciembre de 1855, cuando Mora convoca a la gente y le dice que se prepare para la guerra que se va a venir, el obispo inmediatamente se suma alrededor de la proclama de Mora, convocando a los costarricenses para ir a luchar contra el bárbaro protestante invasor, Claro. que amenazaba la religión católica, que amenazaba la moral, las culturas, las mujeres, todo. Entonces, el obispo se apunta en esa dirección y después, muy heroicamente, también manda sacerdotes con los batallones a la campaña nacional. Cerca de 9 sacerdotes participaron con las distintas columnas de guerra. El más importante de todos ellos fue el padre Francisco Calvo, un hombre brillante, inteligentísimo en Costa Rica, muy influyente, de ideas liberales muy avanzadas, masón, fue el fundador de la masonería en Costa Rica. En fin, era un personaje verdaderamente extraordinario. Entonces, nosotros tenemos ese periodo ahí, y entre 1821, ahora sí, y 1824, con las regiones independientes, cuando todavía no se había constituido la República Federal, Costa Rica empieza a mandar señales importantes a Nicoya, al partido de Nicoya, ¿verdad? Uh-huh. Esas señales importantes eran invitándolos a participar con nosotros, a que se unieran a Costa Rica. ¿Por qué? Porque las relaciones económicas del partido de Nicoya en el periodo colonial eran más importantes con nosotros que con los nicaragüenses, a pesar de que con Nicaragua podían comunicarse más fácilmente por tierra, Claro. mientras que con nosotros tenían que cruzar prácticamente el Golfo. Pero Entonces, don Vladimir, perdón, establezcamos un par de cosas. Entre 1821, ¿verdad?, la independencia, y 1824, la República Federal, ¿a quién pertenecía Nicoya? Ninguno de los dos, ni a Costa eran Rica ni a independientes, Nicaragua. Eran claro, era como decir independientes. sontas, eran como regiones sontas todas. Ok, entonces no es correcto, digamos, el análisis que a veces se hace de pertenecían a Nicaragua y se pasó para Costa Rica. No, eran No, independientes y se anexó ya, a Costa Rica. ya habíamos roto los vínculos coloniales, y con la declaratoria de Guatemala y con la declaratoria de León, para nosotros también se había roto la dependencia con León y con Guatemala. Y las 3 regiones, Nicaragua, partido de Nicoya y nosotros, teóricamente éramos independientes entre sí. Claro. Ahí estábamos, unos a la par de los otros, pero independientes. El partido de Nicoya además tenía 3 ciudades, ¿verdad?
Nicoya, Santa Cruz Ajá. y Liberia. Liberia, que se llamaba Guanacaste. Ajá. Ok, ok. Es que esto yo sé que será importante después. Sí, sí, claro. Nicoya, Santa Cruz y Liberia, que se llamaba Guanacaste. Ok. Listo. Discúlpeme Entonces, que lo no, interrumpa. no, no, por supuesto. Es decir, lo nuestro siempre ha sido un diálogo. El problema es que usted es muy estudioso No, no, que va. para estas preguntas. Entonces, entendamos que ese final de la colonia y antes de la colonia, el partido de Nicoya se había desarrollado como una región importante en ganado. El hato ganadero de Costa Rica hoy históricamente tiene 500 años porque viene desde Nicoya, allá, la parte fuerte. Obviamente, habían otras actividades económicas que se hacían y la relación económica de Nicoya hacia Costa Rica era más fuerte en comercio que con Nicaragua. Incluso Punta Arenas y Esparza Ujú. eran los sitios de atracción importantes de esa relación. Entonces, cuando se empieza a pensar en la idea de atraer a Nicoya a Costa Rica, ya independientes, uno de los gestores más importantes en ese proceso fue Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado. Hizo viajes a la región para Claro. convencerlos. Y en ese sentido, eh, esas ventajas se van a reflejar justamente en el acta de Nicoya. Ahora después podemos analizar brevemente eso, porque el acta de Nicoya sí establece con mucha claridad las ventajas de por qué quieren pegarse con nosotros, en ese sentido. Por otro lado, Nicaragua mostraba conflictos, una situación más conflictiva que nosotros. Nosotros teníamos una situación, digamos, pacífica de relación social y política y de vida ciudadana que no era la misma en Nicaragua. Entonces eso era también un atractivo importante hacia la anexión hacia nosotros. Y por otro lado, la región de Nicoya era una región pobre. Había indigencia, incluso se habla de indigencia en aquella época. Ujú. Y también estaba la influencia de la producción de tabaco, ¿verdad? Y que eso generaba beneficios que podían proyectarse también a la región. Y, digamos, la parte de administración de fondos públicos que también se tenía que ver en aquella época, que ellos pensaban de alguna manera que era mejor que los tuviéramos con nosotros y no con los nicaragüenses. Claro, pero dos cosas, don Vladimir. Una es, cuando usted está en Peñas Blancas, ¿verdad? O en Santa Cruz ¿Sí? o en la Cruz, realmente es muy sencillo llegar a Nicaragua y a Managua en particular. Es decir, y a León. Usted va, digo, en planito, eh, no hay grandes accidentes geográficos, queda relativamente cerca. Sí, Venirse de Guanacaste para Punta Arenas, digo, si desaparecemos la carretera que hay actualmente, hay montaña, monte, o sea, realmente era muy complicado, ¿verdad? Y entonces llama mucho la atención claro. que ellos prefirieran, o sea, que pesaran otros elementos más económicos respecto a la cercanía que podría generarles desde Nicaragua. Y creo que ahí es fundamental el conflicto interno que tenía Nicaragua, que era muy fuerte. Esa era una de las cosas. Y las otras era el carácter, digamos, discúlpeme, pero estoy en la casa y está pasando un bus, ya. El carácter conquistador de Juan Mora Fernández, en el sentido de que vio lo estratégicamente importante que era anexarse, bueno, o que se anexara más bien, porque él no se la anexó, que se anexara más bien el partido de Nicoya. Y uno en actualidad podría decir, bueno, ¿y por qué es importante Guanacaste? Turismo, las playas, ¿verdad? Pero en ese momento ni el turismo ni las playas pesaban tanto. Es curioso cómo, incluso sin tener imágenes aéreas, porque nadie podía sobrevolar ningún lugar, tenía muy claro que quería conquistar a los guanacastecos para que tomaran la decisión de anexarse a Costa Rica. Y a mí me llama tremendamente la atención. Estamos hablando de 1824 y ya estratégicamente era muy importante. Bueno, partamos, efectivamente, era muy importante, pero partamos de la idea de que el comercio de las regiones en ese momento, la de Nicoya, el partido de Nicoya, como región, como unidad,
era más importante con nosotros que con Nicaragua. Entonces ese es el vínculo primero más importante. Lo demás es un problema político, es decir, convencer a los nicoyanos de agregarse a Costa Rica quizás fue relativamente más fácil que agregarse a Nicaragua por la tranquilidad que mostraba el país frente a los conflictos que ya mostraba Nicaragua. Entonces el trabajo fino que hace Mora Fernández es por eso, porque él representaba también comerciantes. Era un jefe de Estado que de alguna manera, un dirigente político que en ese momento estaba también interesado en los negocios y en el comercio y en entender que esa región va a ser muy rica desde el punto de vista productivo, económico y comercial para Costa Rica. Y eso es el motivo. Y el trabajo que hace Mora Fernández aquí en San José y entre los que tienen que tomar las decisiones para invitar a los nicoyanos a eso es importante, porque el proceso no es que el 25 de julio, así como por acto de magia o como sacando un conejo de un sombrero mago, los guanacastecos tomaron esa decisión. ¿Qué va? Desde marzo ya habían gestiones muy importantes en ese sentido. Y existe un acta que es el acta del 4 de julio, en la cual se reúne el pueblo de Nicoya con casi los mismos que firman el acta del 25, donde dice el acta del 4 de julio. Le voy a leer un poquito. Dice: en el pueblo de Nicoya, a los 4 días del mes de julio de 1824, estando los señores ciudadanos que componen esta municipalidad presidida por el señor alcalde constitucional, ciudadano Manuel Briceño, jefe político subalterno de este partido, y en compañía de algunos ciudadanos donde se acostumbraban a reunirse en Cabildo, se hizo saber la invitatoria de la provincia de Costa Rica de 5 de marzo de este año, 1824, en orden a ver si convenían reunirse, no se habla de anexión, a su provincia, sin contrariar las voluntades. Después de bien meditado, dijeron de común acuerdo, el 4 de julio, que no se inmute ni se altere la demarcación antigua de este partido de la provincia que ha sido agregado antes de ahora, sino que es Asamblea Nacional Constituyente de Centroamérica, ya estaba Centroamérica, ¿verdad? Y ahí se toma la decisión. Y entonces ya venía, digamos, un esfuerzo desde marzo hasta 4 de julio de documentos y de reuniones y de visitas, enamorando a los nicoyanos para que se reunieran, concepto del acta del 4 de julio con Costa Rica. Después aparece el acta de la anexión, pero digamos, el concepto era ese, digamos, importante. Y el alcalde es alcalde de todo el partido. Del partido, de la zona de Nicoya, sí, principalmente, porque también había estaba el de Santa Cruz. Bueno, esa era una pregunta en particular. Si a la hora de hablar que nos reuniéramos está hablando de Nicoya, de Santa Cruz y de Liberia. En este caso, Nicoya primero, porque en el acta el 25 de julio, no todos entran. Primero entra Nicoya, después Santa Cruz y finalmente Liberia. Claro. Liberia llevó su rato para anexarse o para incorporarse. Lo sé, pero digamos, la invitación de Costa Rica es a todos, don Vladimir. Al partido de Nicoya, sí, a todo el partido. Sí, por supuesto, a todo el partido. Ok, que es a los 3 pueblos. A los 3 pueblos, correcto. Ok, pero los 3 lo manejan por separado. Bueno, ahorita lo vemos, para no adelantarnos. Así es. Ok, sigamos. Está el alcalde de Nicoya, que es Briceño, ¿verdad? Entonces, ese proceso es muy importante porque lo que muestra es que eso no fue una cosa aventurada, fue un proceso madurado, donde poco a poco la gente del partido de Nicoya fue adquiriendo conciencia y sobre todo conocimiento de la importancia de agregarse o de reunirse territorialmente a Costa Rica más que a Nicaragua. Esta es la clave, la clave principal. Porque lo otro son los factores. ¿Cuáles son los factores que van a influir en eso? Las ventajas
que va a sacar Nicoya. Primero, la derivada del libre comercio con Punta Arenas y Esparza, ¿verdad? La participación inmediata y recíproca de lo que ellos consideraban beneficios y adelantos que se palpan en Costa Rica, como lo dice el acta, ¿verdad? El estado de indigencia, que se habla en el acta en que se encuentran los pueblos del partido de Nicoya, es decir, eran pueblos que se encontraban en estado de pobreza y consideraban que era más importante entonces vincularse a Costa Rica para salir de esa pobreza que estar con Nicaragua, donde tal vez hubieran profundizado más su pobreza. La falta de dinero, porque también había un problema de numerario. En esa época, digamos, no había moneda nacional todavía, ni en Costa Rica ni en Nicaragua. Estaban las monedas españolas, estaban las casas de la moneda donde se imprimía, o sea, acuñaba moneda por la extracción de minas en Nicaragua, en Honduras y en Sudamérica, pues ahí se hicieron casas de moneda. Nosotros hasta 1824 la hicimos. En el periodo colonial ya existían el acuñamiento de monedas en esas otras zonas, pero había un faltante de monedas, ¿verdad?, para la circulación y pagos y esas cosas, y de alguna manera se sentía que había más escasez del lado de Nicaragua que del lado de Costa Rica, porque en el acta de anexión claramente se expresa el fenómeno de remediar, de solucionar ese faltante. Por otro lado, se establecen los beneficios económicos por el establecimiento de las tercenas de tabaco con los pueblos que podía establecer Costa Rica, establecer actividades relacionadas con la producción de tabaco y valorando que los fondos que se podían generar ahí podían servir para atender también necesidades locales o para atender situaciones, hablan de perturbación del orden, de situaciones, digamos, de sublevaciones políticas o lo que fuera. Y pensando yo más por la interpretación de esto, que eran perturbaciones del orden que podían venirse o infiltrarse de Nicaragua, digámoslo así, no porque fueran propias del partido o propias desde Costa Rica hacia los nicoyanos, porque ese es un acto más bien de enfrentar perturbaciones que pudieran alterar al partido de Nicoya en el momento en que están pensando agregarse a Costa Rica. Don Vladimir, pero ¿cómo era, digamos, el entusiasmo de participación política de los habitantes? Porque, no sé, imaginemos un país donde haya una limitación, Corea del Norte. Digo, el día que Kim Jong-un y la dinastía Kim termine, y si algún día tienen elecciones libres, yo me imagino que la participación popular debe estar llena de entusiasmo. Llamaríamos hoy enfiebrados con la democracia. Y Costa Rica en 1824 estaba recién independizada de un momento en el que los criollos no tenían, digamos, los mismos derechos políticos que tenían los españoles en nuestro país. Entonces es toda una novedad que el pueblo escoja por medio del Cabildo la independencia, que el pueblo escoja a sus representantes populares y que el pueblo escoja también si se une o no a un territorio. Cierto, pero ya habían penetrado en Centroamérica las ideas liberales, ya habían penetrado las ideas de la Ilustración, habían penetrado las ideas del iluminismo americano, claro, del movimiento político, intelectual que conduce a la independencia de los Estados Unidos, así como había penetrado todo el pensamiento revolucionario que inspira la Revolución Francesa, el enciclopedismo y todo eso. Que por eso es importante ubicarlo en el tiempo. Es decir, solo han pasado 30 años de la Revolución Francesa. Sí, por supuesto. Pero es una revolución que ha influido en la región. Sí. Tanto así que en los periódicos de Guatemala, desde 1780 hasta 1821, para ponerlo más o menos en esos 40 años, hay discusiones muy interesantes donde se discute sobre Smith, sobre Ricardo, sobre Quesnay, los grandes economistas clásicos liberales. Ya está influyendo ahí eso y se están planteando justamente como parte de esos resortes intelectuales que contribuyen a la independencia, los problemas del librecambio, las políticas librecambistas,
¿verdad? Del rompimiento de los monopolios españoles, etcétera. Hay todo un fenómeno que está en esa dirección. Está justamente todo el pensamiento revolucionario que inspira el cuestionamiento del orden monárquico como un resultado de poder divino, es decir, que Dios era el que imponía a los gobernantes. ¿Por qué? Porque con la Revolución Francesa y con los enciclopedistas y con los pensadores anteriores, Rousseau, Locke, Hobbes, Montesquieu, todos ellos, ya empezaba a cuestionarse el origen del poder como un origen divino y se partía de la idea de que el poder era el resultado de una expresión popular donde los ciudadanos voluntariamente expresaban su decisión de quién gobernaba, delegaban su voluntad en un gobernante. Y ese gobernante que resultaba de ese pacto social debía ser igualmente armónico en la relación de gobierno. Si no era armónico, es decir, si el gobernante se convertía en un déspota, en un autoritario, en un tirano, en un dictador, el pueblo entonces tenía un derecho natural a la rebelión para cambiar a ese gobernante que no cumplía el pacto para sustituirlo por otro que fuera armónico en esa relación de voluntad popular. Entonces, ese concepto ya era importante, ya eran conceptos que venían arraigándose fuertemente en el pensamiento de la gente más ilustre, que son finalmente los que impulsan los procesos independentistas en la región y van entendiendo eso de manera muy clara y muy contundente. ¿Por qué se llama la primera constitución de Costa Rica Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia? Porque el que redactó eso, que uno de los principales redactores fue Pablo Alvarado, aquel jovencito que habíamos dicho que estaba estudiando en Guatemala medicina, primer grito de independencia en la región, y un extraordinario abogado que hubo en aquella época, Agustín Gutiérrez Lizauzábal, son quizás los que conocían mejor ese conjunto doctrinario y entienden que esa primera constitución es la muestra de ese pacto social, pero es el pacto social que ha sido planteado 150 años atrás por Rousseau y por Locke y por Hobbes y por todos ellos. Entonces ya esas ideas ya estaban metidas aquí. Y por otro lado estaba la influencia, obviamente, de la Revolución Americana, estaba cercana a nosotros, sobre todo en el modelo federal de organización política que se impulsa en Estados Unidos, que es un poco el que se copia de manera inicial para el arranque de la República Federal Centroamericana. Es muy interesante, evidentemente usted lo entiende mucho mejor que yo como historiador, don Vladimir. Digo, es interesante y decepcionante en una cosa. Cuando uno piensa hacia atrás, estamos hablando del inicio del siglo XIX, ¿verdad? Con ideas, actitudes y costumbres que hoy nos parecerían súper añejas. Pero las ideas daban vuelta y alimentaban a los pueblos. Cuando yo agarro esa realidad de 1824 y pienso que hay una ebullición ideológica, cultural, intelectual del ser humano, ¿verdad? Versus 2020, realmente me siento tremendamente decepcionado, Vladimir. En ese momento eran discusiones con mucho peso, filosóficas, respecto a quién, sobre quién residía la soberanía, sobre si todas las personas eran iguales, si todos los hombres éramos hermanos, desde la fraternidad, ¿verdad? Y hoy están los videos de TikTok, digamos, no. Y son muy entretenidos, usted pero tiene razón. Usted tiene toda la razón. Porque en esa época partamos de otra perspectiva. No había un proceso de educación como el que tenemos hoy tan masivo. Y en el caso costarricense, la primera escuela importante que se construye es hasta 1814, la escuela de Santo Tomás. Pero ahí, en esa escuelita, en esa escuela tan importante, empiezan a divulgarse ideas liberales. Y ahí va a estar el bachiller Osejo. Y van a estar otros personajes importantes influyendo en los jóvenes
que en esa época todavía vive en la colonia en Costa Rica, para meterle las ideas, obviamente, liberales. Y lo logran hacer. Ujú. Todos los que construyen la independencia de Costa Rica en 1821 son hijos de gente que se había formado en la colonia. Algunos hasta habían sido gobernadores coloniales o habían tenido altos cargos en la gobernación. Y sin embargo se educan en esos valores republicanos, independentistas, en ese amor por la libertad, en ese tipo de cosas. Y en Centroamérica era parecido. Y habían curas en Centroamérica que también jugaban un papel muy importante en esa dirección. Y entonces todo eso iba contribuyendo a eso. Pero de alguna manera, quizás el elemento que pesaba más, aunque no ha sido el mejor estudiado, es el carácter opresivo de las autoridades coloniales y el carácter opresivo del sistema colonial, porque si no hubiera sido opresivo, probablemente no hubiera habido un rompimiento. Claro, claro, claro. Pero ahí es donde se produce justamente eso. Y entonces el detonante eso. Y es hasta después, hasta 1824, cuando ya asume Juan Mora Fernández, en la jefatura de Estado, que es educador, Ujú. empieza un proceso de impulsar escuelas, e incluso empieza el proceso de impulsar escuelas para niños y para niñas, porque instruyen a las municipalidades para que las escuelas que se vayan formando tengan posibilidad de acceso también las mujeres, las Claro. jóvenes, las niñas de aquella época. Y esa es una idea Entonces se va creando revolucionaria una cultura, adelantadísima. por Ellos eran, supuesto, ellos eran progres. Lo que progresistas ahora, totalmente. claro, Sí, a sí, mí lo que me claro. hace gracia es que ahora se usa como un insulto. Dice, no, es que usted es muy progre. Y en lugar de, digo, en lugar de ser un halago, que a uno le digan progresista. Sí, claro. eh, pero bueno, resulta muy interesante. Yo creo que la historia, usted insisto, lo entenderá mucho mejor, don Vladimir. La historia pasa por procesos de ebullición política e ideológica. Y en el caso de Costa Rica, una arranca el 13 de octubre de 1821, cuando nos enteramos que se ha firmado un acta de independencia. Ahí empieza una ebullición política y una participación ciudadana, ¿verdad? De opinar qué hacemos. De consulta popular, porque se Claro, de van los una vez. pueblos a consultar. Claro, pero esa discusión tuvo que haber sido tremendamente rica. Después, el 29 de octubre, cuando se toma la decisión en Cartago. Después hay otra ebullición en 1824 de definir el futuro costarricense. ¿Qué somos? ¿Nos unimos a la federación o no nos unimos a la federación? ¿Qué hacemos con Nicoya? Perdón, después en 1848, con la fundación de la República, digamos, todo ese periodo hay una ebullición política muy fuerte, 1856-57. Después, en 1870, me parece, con la Constitución Liberal, brinca después con, estoy a pura memoria, la dictadura de los Tinoco, No tiene eh, muy buena memoria. por ejemplo, por dicha, la dictadura de los Tinoco, la época de los 40, y yo hasta ahí llegaría con una ebullición política e ideológica de Costa No, Rica. pero veámoslo de otra manera. La guerra de Chomogo, 1823, Ah, bueno, claro, donde se pone en disputa de la alguna capital. manera la situación de los grupos que habían girado alrededor del proceso de la independencia. Bueno, y al final ahí se confirma el proceso. El Ujú. mismo Carrillo, cuando establece el Código General de Carrillo, provoca un rompimiento total, ahí total, con la vieja tradición jurídica española. ¿Por qué? Porque hacen el primer Código General de Costa Rica. Hasta ese momento, 1841, todavía predominaban en Costa Rica las leyes españolas para muchas cosas. Y Claro. Carrillo mete ahí una legislación muy fuerte, muy sólida, Ujú. que el Código General va a durar desde 1841 hasta 1882-88. En ese periodo 82-88 se hacen otros códigos que van separando de Carrillo y al final de cuentas el de Carrillo desaparece. Ya antes se había establecido el Código de Comercio en 1852, que había sido un código muy influido por la legislación napoleónica de 1808. Claro. Y entonces ahí tenemos, digamos, ese impacto también de la Revolución Francesa para nosotros. Y Pero perdón, don Vladimir, para volver a encauzar la conversación. Digo, lo que quiero saber es si en 1824 la conversación popular en San José de Cartago, Alajuela y el resto de lugares giraba también en torno a si Guanacaste
o el partido de Nicoya, era parte nuestra o no. Es decir, si tenía cobertura de los periódicos de la época, No si era teníamos tema, periódicos en Costa Rica. cierto. Si En teníamos discusión 1900, política bien. respecto a eso. Digámoslo de esta manera, no era un tema de discusión popular, No. pero era un tema de discusión de las, voy a usar el término tal vez no más adecuado, de las élites políticas del momento, de quienes estaban al frente de la conducción del proceso de independencia de Costa Rica y de quienes empiezan a estructurar el joven Estado costarricense que empiezan a hacer en los días de la independencia. Esos personajes que pertenecían a la clase alta de la época, para decirlo también de esta manera, eran también el sector más culto de la época. Ninguna revolución en ninguna parte del mundo se ha hecho con ignorantes. Siempre se ha hecho con gente que tiene ideas en la cabeza, que tiene proyectos políticos, que tiene a veces hasta una teoría y una doctrina política que alimenta esos conceptos, ¿verdad? Esto es lo más importante. Los movimientos revolucionarios generalmente responden también a teorías revolucionarias en ese sentido. En el proceso de independencia es igual, el pequeño núcleo de gente que asume las riendas del poder con la declaratoria de independencia es gente que tiene cultura, que tiene conocimiento de lo que está pasando en Sudamérica, especialmente porque ahí influía mucho Gregorio José Ramírez, el otro líder de la independencia de Costa Rica, que era marinero y que andaba por todo Sudamérica y era un hombre que perfectamente conocía lo que estaba sucediendo y era un informante importante de los movimientos independentistas y de las corrientes revolucionarias que habían. Entonces todo ese grupo va entendiendo eso y van perfilando. Y quizás dentro de esos el más brillante, para ponerlo en esos términos, fue Juan Mora Fernández, que fue el que metió cabeza y vio la importancia de agregar o de invitar a los nicoyanos a que se sumaran a Costa Rica, porque era una región independiente, ya eso estaba claro. Y él es el que hace el esfuerzo y él es el que hace las primeras avanzadas en ese proyecto de integración regional. Entonces, el proceso es un proceso de arriba. En el caso de Nicoya, el proceso es de arriba y de abajo. ¿Por qué? Porque las autoridades del partido Briceño y todos los demás, Waldo Martínez y Manuel García y todos los que firman las actas ahí de Nicoya, ya son personas que tienen contacto con las autoridades políticas de Costa Rica, el mismo Rafael Briceño, otro pariente de Manuel, Sebastián Gómez, en fin, todos los que están ahí metidos. Entonces, ellos que son la élite, el grupo dominante, el grupo gobernante, el grupo director del partido de Nicoya, ahí tiene que pasar ahora sí a un trabajo de masas, a un trabajo de convencimiento de la población de Nicoya para que acepten la reunión, para que acepten la integración. Entonces, en el caso nuestro fue un proceso de cúpula. Nosotros invitamos, hacemos un trabajo, estamos conscientes de que hay que atraerlos, estamos de acuerdo en que se incorporen, les vamos a dar condiciones de igualdad con nosotros, eso es una cosa muy importante, se incorporan en iguales, en condiciones de iguales. No fue Puerto Rico, para decirlo, comparado con Estados Unidos. No, en igualdad de condiciones. Entonces, convencida la cúpula política de Costa Rica, lo demás era convencer a los nicoyanos. Se convence la cúpula de Nicoya y esa cúpula se encarga, digámoslo, de hacer el trabajo de masas, ahí sí, de apoyo de la población nicoyana. Al final era poca población, pero era la población que existía y la población que decidía. ¿Qué Todo el partido de Nicoya no llegaba a 6,000 o 7,000 personas. ¿Qué representación indígena había en ese momento en Guanacaste? Ahí sí que me la puso fea. Está no bien. Se habla. No específicamente, no. Vladimir, lo que quiero saber es pero está bien. si tuvieron peso en la decisión. Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no aparecen como comunidad indígena en la región, no aparecen como comunidad indígena en la representación política. Es que la historia tiende a ser muy hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ve el himno a la anexión, ¿verdad?
dice, digamos, señala a los pueblos indígenas muy fuertemente. Guanacaste, tu historia sublime, por leal tu blasón hoy se enjoya, te hizo heroica el valor de Curime y el poder de Diría y de Nicoya. Y efectivamente está hablando de la Gracias. historia de Guanacaste, de la historia Bueno, indígena, porque pero lo ¿de cierto qué es es que lo que vive los dos habla? lados del proceso. Por supuesto que habla de la resistencia indígena, porque eso es lo importante, ¿verdad? Ajá. Habla de la resistencia indígena, de estos Al dominio líderes, español. por supuesto, igual para el resto. En Nicaragua uno de los caciques importantes era Diriangén, pero digamos, ahí lo que se establece eso, y se establece en el mismo himno de Nicoya, se dice del altivo valor chorotega. ¿Ah? Ajá. Si libre siempre de extrañas cadenas nos has cedido jamás en la brega, tienes tú toda el alma de Iberia y el altivo valor chorotega, dice parte del himno, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, eso es importante porque ellos sí están vinculados a una tradición indígena por cultura, por fuerza, porque eso no lo pueden ocultar. Ahí están presentes, pero no están presentes en ese sentido en el acta. No participan del acta. Al final de cuentas, esas comunidades, digamos, no tenían un carácter de esclavas ni de sometidas en el sentido literal del término. Pero estaban De hecho, ninguneadas. de hecho, eran, digamos, considerémoslas libres en ese sentido, lo que quedaba indígenas en aquella época para todo el territorio. La esclavitud incluso se abole rápidamente en Centroamérica. En 1824 ya se establece por parte de la República Federal la abolición de la esclavitud. Ujú. Y nosotros en Costa Rica no la habíamos desarrollado en extremo, digámoslo así. Habíamos tenido esclavitud en la zona atlántica, o el Caribe, en la región de Matina, cuando se empezaron a desarrollar las plantaciones de cacao y ahí se trajeron los negros para trabajar como esclavos en esa zona. Parte de esa negritud pasa a Cartago, porque los dueños de las plantaciones de cacao eran de Cartago, entonces pasan ahí. Incluso hay estudios muy interesantes donde se determina incluso las familias que eran esclavistas en Cartago y que tenían todavía esclavos en Cartago al finalizar el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Mientras que por el lado de Nicaragua nosotros teníamos la presencia negra en la Mosquitia y de ahí penetra la negritud al Guanacaste. Hay Ujú. una corriente de penetración de negros hacia la zona de Guanacaste que venían justamente de las zonas de la Mosquitia nicaragüense y de la Mosquitia hondureña. Pero ya estos eran libertos, digámoslo en el buen sentido de la palabra. Entonces, en las actas de Nicoya no aparecen en la del 4 de julio ni en la del 25 de julio, aparecen ahí representantes de las comunidades negras de esa zona, de las comunidades indígenas, ni tampoco los negros, pero digamos de los indígenas que podrían ser los que se representan en el himno, pero ese himno no es de 1824, es un himno que se hace después. ¿Verdad? Claro, de hecho, Pero le iba a preguntar si la última estrofa ocurrió en realidad o es un simbolismo. Cuando dice Guanacaste, tu histórico empeño, Costa Rica no debe olvidar cuando alzó el estandarte briseño de la patria por nuestra voluntad. sí, claro, Porque sé que estaba, está citado en el acta sí, claro, de la patria por nuestra voluntad. sí, pero ahí lo importante es justamente eso que usted habla del himno de Guanacaste. ¿En qué sentido? Cuando se habla de Briceño es por Briceño, el líder político. ¿Verdad? Eso es interesante. El Cuando alcalde, alzó el ¿no? estandarte Briceño es cuando Briceño convence de unirse a Costa Rica por voluntad de ellos, Ujú. a la invitación que nosotros les habíamos hecho desde marzo y que todavía el 4 de julio recibieron en un documento que ellos mismos lo aceptan, lo reconocen y lo someten, para decirlo, en discusión del 4 de julio, digámoslo, al 25 de julio. Algo parecido en lo que sucedió con el acta de Guatemala que llegó a Costa Rica y la de León el 13 de octubre, el 12 de octubre, el 13 ya se está discutiendo y el 29 estamos tomando nosotros la decisión de la independencia. Pongámoslo en un paralelismo parecido. Marzo se inician las conversaciones más intensas, el 4 de julio ya recibieron un documento importante y del 4 al 24 entonces se toma la decisión justamente de unirse a Costa Rica, ¿verdad? Que es el otro
documento importante en ese sentido, que es el acta del 25 de de julio. julio. Ok. Y, ahí, sí, y eso y ahí ya está claro, digamos que ahí hay una relación ya muy fuerte, ¿verdad? De la gente. Y ahí está claro también que, los que se reúnen son los ciudadanos, digámoslo así, no, digamos, de alguna manera, aquellos que se consideraban ciudadanos dentro del periodo colonial y todavía en el periodo independiente también. Discúlpeme si soy tan desconfiado de la clase política, incluso en retrospectiva, pero Briceño generó alguna ganancia personal por motivar la anexión. No que yo recuerde, en las lecturas que yo tengo, no. Ok. No. Don Vladimir, se lleva a elección popular la anexión, ¿verdad? Sí, se Votan lleva a tres pueblos, consulta. Sí, a Nicoya, consulta Santa Cruz y directa. Liberia. Sí, así fue. ¿Y cómo le fue? Voy ya contundente, ¿verdad? Nicoya sí, Santa de una Cruz, vez. Ajá. Santa Cruz tuvo sus dudas, pero después inmediatamente aceptan, ¿verdad? ¿Por Ajá. qué? Porque el partido de Nicoya era una región que comprendía, digamos, Nicoya, Santa Cruz y la zona de Guanacaste, que es lo que hoy conocemos por Liberia, hasta ahí, ¿verdad? Y ahí esa región estaba separada por el río Tempisque. Por eso no llegaba hasta la Cruz hoy, ¿verdad? Sino queda hasta el río Tempisque, hacia la izquierda, para ponerlo en ese sentido. En esa región y ahí se había creado todo el criollaje, la parte criolla de, cómo se llama, de la zona. El pueblo de Santa Cruz, bueno, Nicoya era históricamente más viejo de los tres pueblos. Después se fundó el pueblo de Guanacaste de Liberia en 1769, cuando se establece ahí una ermita, y en 1772 se erigió el pueblo de Santa Cruz. Entonces, ya para ese momento la región iba adquiriendo mayor fuerza y en 1786 ya se estableció la alcaldía mayor de Nicoya o el corregimiento de Nicoya, que fue en ese momento, 1786, unido por decisión española a la Intendencia de León de Nicaragua, ¿verdad? Que era una parte dependiente del Reino de Guatemala. Un año después, allá por 1787, el partido de Nicoya surge con la alcaldía mayor de Nicoya y se incorpora a la Intendencia de León, porque en ese momento también se establecen intendencias en toda la región colonial española de Centroamérica. Y hacia 1812 se segregan del Reino de Guatemala los territorios de la Intendencia de León y de la provincia de Costa Rica, con las mismas facultades de ser intendencias de León. Y se reúnen en la provincia de Nicaragua y en la provincia de Costa Rica, con diputaciones propias frente a Guatemala. Para 1812, como le comenté antes, estas regiones se unieron junto al partido de Nicoya para elegir el diputado a las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Y nosotros, en el caso nuestro, lo que se llamó la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, se integraba con 7 diputados en esa época. Uno era de León, otros eran de Granada, Rivas, Segovia y Nicoya, y habían 2 por Cartago, ¿verdad? Entonces ahí se desarrolló esa parte. La ocupación francesa de la que hablamos en España, fue una cosa muy importante, porque eso sí afectó notablemente a las Cortes de Cádiz, que se desarrollaron bajo esa ocupación. Se restablece la llamada restauración monárquica en España en 1814, y la monarquía española hasta 1821 va a seguir gobernando, pero la Constitución de Cádiz la elimina en 1814 y la restablece en 1819, ya sin ningún efecto en ese sentido. Después, entre 1814 y 1820, en ese periodo monárquico todavía final de la dominación española, se crearon de nuevo las intendencias de León y de la provincia de Costa Rica. Y de ahí en adelante, lo que siguió fue ya una situación
de ir empatando poco a poco ese proceso. De hecho, don Vladimir, perdón, a mí me llama la atención por esos caprichos de la historia, ¿verdad? Hace algunos años fuimos a cubrir la anexión el aniversario de la anexión del partido de Nicoya a Liberia, ¿verdad? Sí. Y yo decía, esto es un capricho de la historia. Resulta que Liberia es el que dice, no quiero unirme a Costa Rica. Después lo hacen en 1825. Pero digamos, los guanacastecos, porque Liberia se llamaba Guanacaste, son los que deciden no unirse a Costa Rica. Y resulta que vamos ahí a celebrar el aniversario de la anexión, que ellos dijeron que no, ¿verdad? Y además, de manera incorrecta, desde el punto de vista histórico, mucha gente le llama la anexión de Guanacaste. Bueno, digamos, porque después lo que es la región, el viejo partido, hacia 1835 se cambió a lo que se llamó departamento. Modificó su estructura y se amplió hasta esa zona de Liberia, ¿verdad? Sí. Y en 1848, con la organización que estableció el doctor José María Castro Madrid y la Constitución de 1848, se establecieron las provincias de Costa Rica y se establecieron solo 5 provincias. La primera San José, la segunda Alajuela, la tercera Cartago, la cuarta Heredia y la quinta Guanacaste. Punta Arenas y Limón no existieron como provincias en ese momento, existieron como comarcas. La comarca de Punta Arenas en la segunda mitad del siglo XIX se hizo provincia y la comarca de Limón a principios del siglo XX, alrededor de 1902, 1903 por ahí, se convirtió en provincia de Costa Rica. Incluso el cantón de Paraíso de Cartago, por ejemplo, el cantón de Paraíso de Cartago, llegaba hasta Limón, por decirle algo que era, en tamaño era impresionante, y era parte de ese desarrollo. Pero quería contarle, digamos, otros aspectos, porque ya en 1823, con ese desarrollo incipiente de los pueblos de Santa Cruz y esa zona, se crea el Cabildo de Santa Cruz en 1823, que eran lugares de poca población. Los regidores de Nicoya pensaron que les disminuía el poder y disminuía o debilitaba al ayuntamiento de Nicoya, que era la cabecera del partido. Y sin embargo, dieron luz verde para que se desarrollara el Cabildo de Santa Cruz. Por eso es que los santacruceños también toman decisiones a la hora del 25 de julio del 24. En septiembre de 1823, fíjese, las autoridades de León de Nicaragua ya conocían las intenciones de los nicoyanos de adherirse a Costa Rica. Es decir, este era un proceso que venía madurándose con 2, 3 años de anticipación, casi desde el momento mismo de la independencia. El 3 de marzo del 24, que es lo que yo le informé antes, es cuando el Estado de Costa Rica propone a la Municipalidad de Nicoya incorporarse a Costa Rica, en el documento que antes le leí un pedacito de eso. El 19 de abril, la Municipalidad de Nicoya en ese momento cambia de opinión. No está muy convencida, ¿verdad? Y además porque se establecía, de acuerdo a la vieja Constitución española, que los pueblos tenían que tener más de 1,000 habitantes para tener un ayuntamiento, y en ese momento Santa Cruz me parece que no los tenía. Entonces había una duda ahí en ese sentido. En el 24, pues nosotros nos integramos a la República Federal Centroamericana, ¿verdad? Y se fortalecen las relaciones ahí entre Nicoya, Esparza y Punta Arenas, y luego con Bagaces y Las Cañas. Entonces ahí empezaba un flujo muchísimo más importante en ese sentido. El 5 de marzo del 24 es cuando nosotros invitamos a los nicoyanos a que se integraran, y los nicoyanos empiezan a discutir eso. Mientras tanto, en ese mismo momento, 1824, en Liberia, en la zona que se llamaba Guanacaste, convocan a un cabildo abierto para decidir sobre este asunto, y ahí confiesan que no tienen interés en ese momento.
por las razones que fueran. Ahora no nos interesa explicar eso, pero digamos, en ese momento no es una decisión de esa parte del partido, de los liberianos, digámoslo así. Y el 27 de junio del 24, la convocatoria de Costa Rica fue conocida por la municipalidad de Santa Cruz, con la mayor parte del pueblo ahí en discusión. Y los santacruceños deciden aceptar lo que determine la municipalidad de Nicoya, que fue una cosa muy interesante. Por eso es que hay una influencia muy grande entre lo que toma la decisión de Nicoya y el impacto que eso va a tener justamente hacia Santa Cruz. Y el que se queda sonto ahí es Liberia durante unos momentos. ¿Por qué Liberia? Esto es importante explicarlo porque la gente de Liberia eran hacendados de haciendas y tenían los principales negocios en Granada y en Rivas y en esa zona. Entonces, el vínculo de ellos era con Nicaragua, no era con nosotros. Mientras que el resto del partido, el resto de la región, estaba vinculado a nosotros, los liberianos estaban más vinculados a la parte nicaragüense del territorio ese. Por eso es que ellos tienen sus dificultades en aceptar la integración al territorio. El 4 de julio, cuando los nicoyanos conocen la invitación y de hecho empiezan a discutirla públicamente de manera más contundente, hasta que el 25 de julio ellos toman la decisión, obviamente, de incorporarse a Costa Rica con el grado de anexión. Ellos son los que hablan de anexión, el acta habla de eso. No somos nosotros no anexamos, son ellos los que se agregaron, digamos. Aquí anexión habría que entenderlo algo así como sinónimo de agregación, ¿verdad? O de suma al territorio nacional, que es lo importante. Eso fue así, es decir, no hubo otra triquiñuela ahí en ese asunto. El 2 de agosto de 1824, pocos días después, el gobierno de Costa Rica, que se llamaba Junta Gubernativa Superior de Costa Rica, es el que toma la decisión en considerar si la Asamblea Nacional Constituyente tenía la última palabra en ese asunto de la agregación. Ya se había convocado una Asamblea Constituyente para eso y se entendía que en Nicaragua había una situación de división, de anarquía y de guerra civil y que había de alguna manera un interés de proteger a los nicoyanos, puesto así en términos de la Asamblea Constituyente de 1824, y declaró la Asamblea Constituyente de 1824 que los pueblos de Nicoya y de Santa Cruz se admiten y quedan interinamente bajo la protección del gobierno del Estado de Costa Rica para la conservación de su quietud, de su seguridad y de la administración. ¿Por qué? Porque la situación de Nicaragua era muy inestable. Y en 1824 también, en los primeros días de septiembre más bien, la Junta de Gobierno de nuevo envió al Poder Ejecutivo de Centroamérica, de las Provincias Unidas de Centroamérica, todos los documentos estos relacionados con la anexión de Nicoya. Y ahí empieza a replantearse. ¿Por qué? Porque con la decisión del 25 de julio, los nicaragüenses empezaron a protestar ante los organismos regionales de la República Federal, impugnando los acuerdos de Nicoya, y constantemente la República Federal fue siempre dando la razón a un acto de voluntad, de libre voluntad de los nicoyanos y a un acto de libre adherencia a Costa Rica y de reconocer permanentemente que esa integración territorial estaba conforme a la ley de la época, digámoslo así, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido no hubo problema. De hecho, estaba leyendo el acta original. Sí. De independencia, don Vladimir, porque la frase esa, la de la patria por nuestra voluntad, yo pensé que estaba así textualmente en el acta, y no está. Es una frase generada después. Pero es muy curioso cómo, porque en el acta viene la justificación de la decisión. Sí. ¿Verdad? Como la primera justificación, es decir, la que pesa más para ellos, ¿verdad? Es remediar la escasez numeraria y numeraria y las necesidades. Es lo primero que le surge por la indigencia justamente en la que viven los pueblos, que usted ya lo había señalado. Y es curioso también cómo, digamos, insisto, la historia
no tenemos que olvidar los detalles. Los detalles es lo que la hace tan rica. El territorio costarricense, como lo conocemos hoy, no queda completo en 1824, sino en 1838, cuando perdemos Bocas del Toro. Bocas del Toro, ¿sí? Sí. A partir, pero usted me lo dice sí, porque usted es muy conocedor, pero si usted le pregunta a cualquier colegial o escolar de este país, dice que después de la anexión del partido de Nicoya, y no es cierto, hay un evento después que configura cómo es hoy Costa Rica, Sí, claro. geográficamente. Pero incluso aún así dentro del periodo colonial, Randall, dentro del periodo colonial, un día podríamos hacer un programa sobre cómo se fueron conformando las regiones, los límites. Porque durante el periodo colonial era España la que definía los límites. Decía, de aquí para acá, de aquí para allá, y nadie discutía eso. Y si España era la dueña, ¿verdad? Es como si usted en su casa o yo en la mía decidimos botar una pared y correrla y mover por aquí y mover por allá y modificamos los límites internos de la casa, ¿no es así? Sí, sí, Igual por así en supuesto. España, exactamente. Y hay momentos en que la región de Costa Rica era, digámoslo, para ponerlo muy simplemente y tal vez para que nos entiendan quienes nos están oyendo, como decir, del centro de Costa Rica hacia la costa atlántica o Caribe, toda esa mitad se extendía por Panamá y subía casi hasta Honduras. Todo el ducado de Veragua. ¡Pum! Ahí está. Después le fueron cambiando y cambiando y cambiando. Al final se establecieron los límites como son. Y después quedaron las disputas esas por las cuales se nos quitaron terrenos a nosotros y teníamos conflictos políticos militares y políticos Claro. limítrofes con Colombia y con Nicaragua, las llegamos a tener también. En fin, todo eso, pero ya esa era una parte posterior. Pero ese movimiento de límites más bien es interesante porque en Costa Rica desde muy temprano quedó muy, muy bien definido casi el territorio como lo tenemos hoy. Y eso es importante. Ahí hubo movimientos de tierras que se nos quitaron, Bocas del Toro, después se nos quitó en 1921 un pedazo de terreno y nos dieron otra parte ahí en el conflicto. En 1901 tuvimos un conflicto con Colombia de tierras, se movió la frontera, después en 1921 con Panamá lo tuvimos, con Nicaragua, bueno, hemos tenido la dificultad del río San Juan, más recientemente las dificultades de Isla Calero, donde se quisieron apropiar un pedazo de tierras, etcétera. Pero digamos, eso fue así. Y el conflicto de límites con Nicaragua se calmó teóricamente, a propósito de la integración de Nicoya a Costa Rica, se calma con el final de la guerra de 1856-57, cuando se firma el Tratado Caña de Jerez en 1858, donde se reconoce por parte de Nicaragua ya la integración de todo el viejo partido de Nicoya al territorio costarricense. Empiezan otras dificultades limítrofes con Nicaragua, que son las de navegación en el río, pero en principio ya el territorio costarricense estaba configurado como hoy lo tenemos nosotros. Claro. Eso es así. Y en medio de esta narrativa que generó posteriormente Nicaragua, de que le habíamos quitado a Guanacaste, que todavía hoy la usa Daniel Ortega, ¿hay algún intento nicaragüense posterior para recobrar ese territorio, ya sea por medio de un movimiento militar o un movimiento político? No lo hubo. Es pura Es decir, hablada. Nicaragua acudió siempre a los organismos regionales, políticos e internacionales de la región de la época sin éxito, ¿verdad? Eso es una cosa que hay que tenerla clara. Ahí no tuvieron ellos ninguna fuerza institucional ni nada que les diera apoyo ni les justificara a ellos el retorno del territorio, ni siquiera la separación del territorio nicoya para que se mantuviera independiente. No, más bien desde el momento en que los nicoyanos se incorporaron a nosotros, hasta ahí murió las pretensiones de Nicaragua. Por supuesto que ellos las siguieron peleando, pero ya no las pudieron, digamos, justificar totalmente en ese sentido, ¿verdad? Y la fueron perdiendo. Y con la guerra del 56, ahí finiquitó eso, ahí ya no volvieron a insistir en el asunto, ¿verdad? De manera que ya lo demás fue historia, ¿verdad? Ya una historia, digamos, que tiene otros niveles y otros contenidos y otras discusiones, ¿verdad? Porque quedó lo del río, que todavía sigue siendo
discutible, ¿verdad? Pero nada más, es decir, no hay nada. Yo creo que eso ya no, siempre va a ser un motivo de conflicto el límite nuestro con Nicaragua, porque los gobernantes nicaragüenses lo utilizan para estimular, digamos, sentimientos anticostarricenses alrededor de problemas internos de Nicaragua que giran principalmente alrededor de quien gobierne. Entonces, cualquier gobernante de Nicaragua crea el problema y unifica por nacionalismos y por tradiciones de ese tipo alrededor del gobernante para resolver problemas internos, bajo el pretexto del conflicto de límites o de la situación, digamos, conflictiva con Costa Rica, pero eso es más artificial que real, la verdad. Nosotros pudimos habernos apropiado el territorio nicaragüense si hubiéramos querido en 1856-57. Claro. Cuando nosotros triunfamos en la guerra, nosotros estábamos en Rivas y ahí pudimos habernos quedado y haber agarrado desde Rivas para acá como territorio y toda la margen sur del lago y todo el río San Juan si hubiéramos querido, porque en un momento determinado también llegamos a dominar todo el río San Juan, nosotros, el ejército costarricense, con nuestros propios jefes militares, y en ese sentido no hubieran podido hacer nada los nicaragüenses, pero como bien dijo Mora, cuando iba a entrar a Nicaragua, advirtiéndole a los nicaragüenses que íbamos a irlos a liberar y a quitarles la opresión y la esclavitud que les habían impuesto en 1855, porque en 1855 Walker declara el establecimiento de la esclavitud en Nicaragua, les dice y les advierte que no vamos a disputar tierras ni vamos a irnos a apropiar de tierras, que vamos a ir nada más para liberarlos de la oprobiosa opresión que tenían. Entonces yo creo que esta es la parte, digamos, más importante en ese sentido, ¿verdad? Y es lo que de alguna manera tenemos que exaltar. Es decir, que nosotros, digamos, pudiendo habernos quedado con terrenos ahí, no lo hicimos, ¿verdad? Claro. Don Vladimir, nos quedan 5 minutos. El nombre. De Guanacaste, ¿qué es primero? ¿El nombre de Guanacaste o el árbol? Porque, digamos, el árbol podría llamarse árbol de Guanacaste porque está en Guanacaste. O Guanacaste podría llamarse así porque el árbol está ahí. ¿Qué es primero? El árbol. Primero el árbol se llamaba árbol. El árbol es lo que le da nombre a la región. Pero solo está porque el árbol de Guanacaste era tan importante y tan abundante y tan típico que seguramente la gente hacía referencia a la región por el árbol del Guanacaste. ¿Ya? Pensemos que esas poblaciones eran pequeñitas. Sí. Acordémonos lo que acabamos de decir, ahí en Nicoya 900 personas estaban ahí votando, Santa Cruz 700 y pico, y ahí eran pocos pobladores, pero había montones de árboles por todos lados. Más bien hay otra cosa interesante a propósito de eso. 1854, me parece que fue ese año, a la región de Guanacaste, a la provincia ya existente de Guanacaste, fundada en 1848, se le cambió el nombre y se le puso el nombre de Moracia por Juan Rafael Mora Porras, el gran presidente, el primer presidente en la República, en el periodo de la República. Discusión si fue Castro Madrid declara la República, era jefe de Estado, tiene un cargo de jefe y presidente a la vez, una cosa ahí híbrida, y después entra Juan Rafael Mora Porras como primer presidente ya de la República, importante. Pero Liberia siempre ha sido angurriento. Don Vladimir, yo tengo que admitir no, pero para explicarle el nombre de Moracia, nada más. Moracia entonces se lo ponen a la región. Ajá. Y Moracia se queda hasta 1860. Cuando fusilan a Mora, le vuelven a retornar el nombre de Guanacaste a la región. Claro. Y Liberia la ponen de cabecera. Sí, bueno, pero es que a eso era lo que le iba a decir. Vea, yo la primera vez que conocí Guanacaste fue grande ya. Yo no pasé mucho, digamos, de niño. A los 18, 19 años conocí Guanacaste, es decir, grande. Y yo iba fascinado porque quería ver el árbol de Guanacaste, pues lo veía en fotos, así, yo lo quería ver. Vea, realmente hay árbol de Guanacaste solo llegando a Liberia. Pero si usted va a Nicoya, ya casi no ve. Si va a Santa Cruz, menos. O sea, realmente solo es en esa parte. Y segundo... Pero ubíquese. A ver. Ubíquese, que usted va ahora, hace 18 años, cuando usted era un carajillo, y entonces
ya encontró un Guanacaste transformado, porque toda esa zona era una zona ya de pastizales, era una zona de algodonales, era una zona de melonares, era una zona donde estaba transformado todo el paisaje geográfico, pero en el siglo XIX eso era un bosque. Bueno, está bien. Yo que si soy viejo a la par suya, te puedo decir que en 1956 yo tenía 10 años y yo iba a pasear a Guanacaste por tierra y veíamos pasar bandas de venados y a veces hasta tigres pasaban por la calle. Y monos, ni qué decir, por las calles paseaban en el camino a Nicoya, ¿verdad? Y entre Santa Cruz y Nicoya me tocaba ver mucho esto. Eso no se ve ahora. Igual. No se ve. Bueno, Entonces... Pero está bien, le compro la explicación. Pero lo otro, si Nicoya era la ciudad más vieja de Guanacaste, ¿verdad? Era la que encabezaba o la que encabezó el proceso de anexión. ¿Sí? Es la que representa además el nombre indígena. Sí. ¿Por qué Liberia es la cabecera de provincia? Porque, digamos, los intereses económicos estaban más poderosos ahí. Al final, Nicoya se anexa a Costa Rica por la relación económica con Nicaragua y nosotros, ¿verdad? Era mejor con nosotros. Claro. Pero el núcleo de Nicoya económicamente era más débil que el núcleo de Liberia. Claro. En su desarrollo. De manera sigue siendo hoy. Eso, por supuesto. De manera que cuando eso ya adquiere una mayor dimensión, los grupos poderosos de Nicoya, de Liberia, se van imponiendo desde el punto de vista político-administrativo y establecen finalmente en reconocimiento a eso la capital de la provincia en Liberia y no en Nicoya. Tal vez históricamente debió haber sido Nicoya, estoy de acuerdo con usted. Sí, no, incluso... Estoy de acuerdo. Vea que el general Guardia es de Guardia. ¿Dónde está Guardia? Ahí a la par de Liberia. Sí, sí. Filadelfia. Bueno, pero además, digamos, cuando yo estudio con mis hijos estudios sociales, cabecera de San José, San José. Cabecera de Alajuela, Alajuela. Cabecera de Heredia, Heredia. Cabecera de Cartago, Cartago. Cabecera de Punta Arenas, Punta Arenas. Cabecera de Limón, Limón. Cabecera de Guanacaste, Liberia. No hay un lugar que administrativamente, geográfico, digamos, en específico, un cantón que se llame Guanacaste. No, por eso hay que cambiarle el nombre. Sí, pero usted quiere devolverle a Moracia. Es el mejor nombre que le podemos dar, incluso en vísperas del bicentenario de la independencia, restituirle a Guanacaste el nombre de Moracia. Se lo compro. Yo lo apoyo. Y ponerle a Liberia, Moracia también. No. Ahí podemos discutir entonces la capitalidad. Y yo estoy de acuerdo, le compro la idea suya. Está bien, sí, pero yo no quiero... Hicimos un buen intercambio. Sí, Nicoya, yo le doy, capital. Yo le doy la provincia, usted me da la capital de la provincia. Exactamente. Don Vladimir, como todos los años, muchas gracias. Pero nos vamos a echar encima a los liberianos, usted y yo. Sí, no diga nada. Pero es feo, porque hay un pleito entre nicoyanos y liberianos aún hoy. Pero bueno, hay un pleito incluso regional. Por el desarrollo económico, ahora es porque el mole está en Liberia. Pero es un problema hasta regional desde el punto de vista geográfico. Está la llanura y la bajura de Guanacaste. Los cantones de la llanura y los cantones de la bajura. Y eso es son regiones. Hasta podríamos crear dos provincias ahí entre la llanura y la bajura para ponerlo más en debate. Oiga, ¿con cuál canción nos vamos? Oye, ¿por qué no echamos la del himno de Nicoya tan bonito? Sí, el himno de la anexión. El himno de la anexión, sí, lindo es. Sí, es muy lindo. A mí me gusta bonito. mucho. Además, muy, muy musical, muy agradable, verdaderamente. ¿Verdad? Don Vladimir, ya veo que usted se lo sabe, lo tiene ahí bien. Bien estudiado. Me gustaba mucho, para serle sincero, en la escuela. ¿Sí? Ese y el del 15 de septiembre, aún hoy, cuando voy a los actos cívicos con mis hijos, tengo que confesar que me saca las lágrimas el del 15 de septiembre. Me encanta ese himno. Claro. Pero bueno, don Vladimir, muchas gracias. Con mucho gusto, Randall. Encantado de estar con usted y con sus radioyentes nuevamente. Gracias. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.